Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia, un capítulo de la historia. Hoy nuestra aproximación la he titulado De caminos, cenotes y animales mitológicos en el mundo maya. Hoy nos vamos a México. Pero vamos a empezar desde un principio. Cuando yo era niño, desde mi ventana se veía, de la casa donde vivía y donde había nacido, se veía un río. Un río que cambiaba de color, pero no era un río mitológico ni un río de cuento, sino que era un río que cambiaba de color por la, no sé cómo llamarlo, para no decir ningún taco, porque procuro ser un poco bien hablado en estas cosas, pero era el desastre de una industrialización hecho de una manera que no respetaba nada todo lo que eran los códigos y las leyes de la naturaleza. Como os digo, os cambiaba de color porque a unos 7 kilómetros encima de donde yo vivía había una papelera, y esa papelera fabricaba papel y el líquido que teñía el papel era arrojado sin ningún escrúpulo al río. Así que cada semana nos despertábamos por la mañana con el color que habían hecho el tinte. Si una semana era azul, pues el río era azul. Azul añil, por ejemplo, el azul de Vergara, el azul que tienen los buzos de trabajar, ese color. Otros días podía ser rojo vermellón, otros días podía ser amarillo, otros días podía ser granate, otros días podía ser gris, y así va cambiando cada semana el río. Hoy en día eso sería un delito ecológico de los más perseguidos. También me acuerdo que cuando había grandes riadas, que solían ser muchas en invierno porque los caudales de los ríos ahí metidos entre montañas en Euskadi y en el País Vasco pues recogían enseguida agua, las grandes fábricas aprovechaban para limpiar todos sus conductos, pasaban, porque como todas estaban al borde de los ríos, pues tenían unas compuertas, las abrían, limpiaban todo el interior de los bajos fondos de la fábrica, y todas manchas de aceite y todo salía por ahí, era una cosa calamitosa. Uno ya se daba cuenta desde su tierna infancia de que aquello estaba mal, de que aquello era una aberración, pero tampoco sabías ni cómo podías luchar y tenías igual otras preocupaciones que no eran desgraciadamente esas. Cuando uno se desplazaba por las montañas cercanas, que esas sí que estaban en la verdadera naturaleza, pues me acuerdo que había arroyos donde había alevines de truchas, donde había unos pececitos pequeños que se llamaban escayus, que aprovechábamos para pescarlos cuando podíamos, pero esos ríos, esos arroyos, llegaban a la orilla del río contaminado, que era el río Urola, y allí se paraba toda la vida. Ya hacia más abajo ya no entraba ningún pez porque se moría, todos estaban allí flotando si alguno se acercaba, porque era absolutamente nocivo toda la carga que llegaban a aquellos ríos. Aquello cambió, pero yo no me había, digamos, la palabra no me había estremecido con lo que era la naturaleza y el agravio que le hemos hecho a la naturaleza, como cuando visité una isla en el Caribe mexicano, la isla de Contoy, que está como unos 40 kilómetros en millas marinas, no sé cuánto es, pero más o menos una cosa así, para que os hagáis una idea de la distancia, en el norte de la península de Yucatán. La isla Contoy es un paraíso de las aves y de los peces que están alrededor. Está dentro de lo que es la parte del
corteza coralina, y es un verdadero paraíso. Allí no hay hoteles, allí no hay nada, hay un pequeño destacamento militar con unos 8 o 10 soldados que están en un faro, y después hay un asentamiento de los biólogos, tanto marinos como terrestres, que estudian y que cuidan la isla. Cuando nos acercábamos, hay que ir en barco. Procuran que los barcos, hombre, ellos tienen unas lanchas a motor para si tienen alguna emergencia y tienen que salir disparados, lo puedan hacer sin mayor problema, pero lo bonito es hacerlo en un barco de vela, en un catamarán. Yo lo hice en un catamarán, pero hay gente que lo hace en balandros más pequeños, y llegar con el silencio que da la vela. Es una de las cosas en alta mar más bonitas que uno puede vivir jamás, porque oye mucho la vibración de la vela. La vela va vibrando, no penséis que es todo silencio, sino que también hay una vibración de la vela, y el barco cuando surja, pues también en la quilla se le va produciendo un sonido. Cuando estábamos llegando allí nos dijeron, mira, en esta isla no podéis entrar con nada que sea plástico, ni con no se puede fumar, claro, en ninguna parte estamos hablando cuando todavía se fumaba en todos los sitios, no se puede fumar en ninguna parte de la isla, no podéis usar ninguna crema ni protectora ni solar ni nada, cuando entréis os vais a pegar una ducha y os van a dar unos botecitos pequeños, que es un protector solar que es inocuo con la corteza coralina y con los peces que hay dentro y güey, que me dije aquello, qué exótico todo esto, no le daba importancia. Bueno, decía, estas cosas aquí va, esto de los biólogos y esto de una naturaleza tan virgen, y todo esto que nos están contando, ya tendrá un poquito de cuento. Pero bueno, pegamos la ducha y nos dijeron, pues mira, lo primero, lo más típico de aquí. Sí, me acuerdo una cosa curiosa, que había una placa dedicada a Lech Walesa, el presidente de Polonia, que debía haber visitado aquí. Me parecía una cosa absolutamente exótica encontrarte con una placa de Lech Walesa en una isla del Caribe mexicano. Pero bueno, allí había una placa de Lech Walesa. Y nos dijeron, mira, aquí hay unas aves de lo más extraña, que el otro día cuando estaba haciendo un podcast sobre perros y gatos, no me acordaba del nombre, y eran las fragatas, que son unos peces unos pájaros que cazan peces, pero que no tienen las plumas como tienen los patos, que se pueden meter dentro del agua, sino que estos pescan los peces sin meterse en el agua, están aleteando encima del agua y meten el pico, pero no se mojan. O sea, no son como las anátidas, que esas son aves que sí se pueden mojar dentro y pueden nadar y pueden bucear y hacer todas estas cosas, o los cormoranes o los pelícanos. Estos no, estos están en el aire y pican. Son negros, pero con una gran pechera roja, impresionante, unos pájaros impresionantes, ¿no? Ya me impresionó aquello, y claro, lo que más me impresionó era de que como la naturaleza estaba muy cuidada, los pájaros nunca habían sentido ninguna agresión de ningún ser humano. Entonces tú ibas andando por las pequeñas vereditas que había dentro de la cueva, de la isla, que tampoco era excesivamente grande, y los pájaros, como no te tenían miedo, se te posaban encima de la cabeza y encima del hombro, ibas pasando y te venía otro pájaro de otra raza y te revoloteaba, se ponía encima de tu cabeza, encima del hombro. Y yo decía, esto no me puede estar pasando a mí, pero veía que a todos los que estaban alrededor, pues tenían la misma experiencia. Yo me emocionó tanto, os digo de verdad, que me eché a llorar, y me acordé de los sucios ríos de mi tierra que estuvieron durante tantos años llenos de aquella mugre, y me di cuenta del terrible daño que hemos hecho a la naturaleza, porque en una ciudad o en nuestro país no se te acerca un pájaro, bueno, igual si estás muerto se te acerca un buitre a darte un picotazo, pero lo demás es que no se te acerca un pájaro, y en muchas ciudades no oyes ni los pajarillos. Cuando estás en el campo, cuando estás en una playa que es más o menos toda virgen, sí. Pero eso me abrió un poco la
sensación de lo que era una naturaleza verdaderamente virgen. Y era lo que viví cuando estuve allí en el mundo, en este mundo maya, en lo que es la península de Yucatán. Y hoy os he titulado porque hubo varias cosas que me impresionaron mucho, y voy a empezar una serie de enclaves mayas, y entonces quería hacer como de un primer capítulo para contaros algunas cosas. Y he titulado el podcast de hoy de caminos, de cenotes y de animales mitológicos en el mundo maya. Pues bueno, vamos con esta aproximación a lo que es todo este fenómeno. Uno de los enclaves más interesantes arqueológicos del estado de Quintana Roo, pero no el más conocido, es el yacimiento de Cobá. Estamos en la península de Yucatán de México, y esta ciudad maya la incluimos dentro del gran área maya, que es una extensión aproximada de unos 350.000 kilómetros cuadrados, comprendidos en la que es la parte mexicana, entre los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Yucatán comprendería lo que es Yucatán propiamente dicho, y Quintana Roo, que es el estado nuevo que se crea en 1974, donde está Cancún. El citado Quintana Roo, como os digo, en México, y también un área importante de los territorios que son Belice, que era la antigua Honduras británica, Guatemala, la Honduras y El Salvador. Y sobre todo en estos tres últimos países, en Guatemala, en Honduras y en Salvador, es donde se inició esta cultura y desde donde se desplazó hacia el norte. Cobá está en plena selva, y en la actualidad se ha construido una serie de carreteras que nos acercan. Cancún está a 90 kilómetros, de aquí una carretera lleva un cruce muy bien indicado, cruzándose con la carretera que va de Mérida a Cancún, y del cruce a unos 45 kilómetros de Cancún, hasta el cruce hay 45 kilómetros de Cancún, y hay otro tanto más o menos de ese cruce hasta el yacimiento. Cuando estéis yendo por esta carretera es impresionante, porque estamos dentro de un bosque selvático, y entonces tenemos, como si dijéramos, dos murallas de árboles y de grandes plantas a cada lado. Y muy frecuentemente cruzan pájaros, cruzan culebras, cruzan animales que están puestas señales para que el conductor vaya despacio, pero aún así muchas veces tiene que parar o reducir la marcha, porque yo que sé, pueden pasar como pasó, que hay una procesión de tarántulas, de damas negras que están pasando. Claro, no puedes ir pasar allí y machacar a los bichos, pues tienes que esperar a que acaba de pasar. O culebras, una gran culebra, cuando pasa una gran culebra, igual pasas y te mueve la rueda y te sales de la carretera. Pues todos estos fenómenos así, que parecen un poco a lo Indiana Jones, te suceden cuando te acercas al yacimiento de Cobá. Este enclave es enorme. Son cerca de 70 kilómetros cuadrados, pero a la vez es visualmente difícil de percibir, porque está todo rodeado de una altísima vegetación, de tupidos y de frondosos árboles, con alturas, muchos árboles superiores a los 20 y a los 30 metros. Estamos hablando de árboles más grandes que un edificio de 5 plantas. O sea, haceros una idea de las dimensiones selváticas. Pero antes de realizar la visita y el recorrido de Cobá, que nos va a llevar varios podcasts, tenemos que entender ciertos conceptos geológicos y de infraestructuras de comunicación primitiva, que relacionaremos además con animales mitológicos. Muchos de los animales mitológicos son los animales que muchas veces nos hemos ido cruzando o nos vamos a ir cruzando por los caminos cuando visitemos estas ruinas. Porque con todo esto, con todas estas cosas que os voy a comentar de los cenotes y de los caminos, es como vamos a descubrir lo maravilloso que es este mundo. A los conquistadores les extrañó mucho que en la península del Yucatán no hubiese ríos, ni lagunas, salvo algunas bastante pequeñas, y casi todas eran turbias e insalubres. Igual de perplejos se quedaron al ver que esa tierra, que aparentemente estaba sin agua, estaba habitada por una población muy numerosa y que estaba desperdigada en incontables ciudades y caseríos, ocupando incluso
noroeste del citado territorio, donde las lluvias son escasas y las sequías suelen ser intensas. Bueno, lo que permitió a los mayas sobrevivir bajo tan extremas condiciones fueron los pozos naturales, unos alrededor de 6.000, que les dieron acceso directo a los mantos de agua subterráneo. Los pobladores, en su lengua, daban el nombre a estos agujeros donde había el agua, a estos cenotes le daban el nombre de Tozonot, o Doznot, de ahí le quedó el nombre de cenot y avanzaron, transformaron el zonot en cenote. Estas realidades geológicas son características de la península del Yucatán y solo se conoce algo parecido a nivel mundial en Cuba y en Florida, y se formaron y siguen formándose por la continua filtración del agua de lluvia en el suelo peninsular de la península del Yucatán. Hay gran variedad de formas y tamaños, unos pequeños y otros gigantescos. Tal vez el más estudiado y el más conocido y famoso es el de Chichén Itzá, la ciudad ceremonial maya, que es el icono de Yucatán, que tiene forma de gran pozo, ligeramente oval, con 58 metros de diámetro y paredes verticales de 20 metros desde el borde superior a la superficie del agua. Luego vienen 11 metros de agua y luego 12 de lodo hasta llegar al fondo. Le sacaron todo el agua, le sacaron todo el lodo porque pensaban que iba a estar allí el dorado. Sí que había cosas de oro, pero tampoco eran cosas abundantísimas, sino que eran pues brazaletes, diosecillos y ese tipo de cosas. Hay que tener que estos mundos no tenían tenían oro, pero no porque lo encontraban y lo fundían fácil, pero no lo tenían como la esencia de toda su mercadería. Luego veremos que había, por ejemplo, las plumas del quetzal eran más valiosas que el oro para que eran unas simples plumas, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo. Muchos cenotes se han descubierto buceando cuando iban de unos a otros. Algunas veces se comunicaban y ponían en comunicación un cenote con un río subterráneo con otro cenote. Y estos, al estar muchas veces en medio de la selva, pues no habían sido vistos. Algunos tenían agujeros, pero como estaba tan intrincado, no sabían exactamente. Claro, luego lo geolocalizaban y ahora sí que han ido a las bocas que tenían los cenotes. Los cenotes que están cercanos a la costa reciben el nombre de haloclinos, en los que el agua dulce flota sobre el agua salada que entra desde dentro del mar. Lo de haloclinos es de halo, de la densidad, y clina, que es cambio, o la clina, línea donde cambia la densidad del agua, podríamos traducirlo de alguna manera. Al sumergirse en esa zona, en la superficie se forman como burbujas, como si revolviéramos aceite. Nos da un poco esa expresión, y también se produce una refracción de la luz. También en ellos podemos encontrar estalactitas y estalagmitas que cuelgan unas del techo y otras del fondo de la cueva. Estas formaciones ocurrieron cuando las cuevas no estaban inundadas, ya que las gotas que caen de las estalactitas en la actualidad, cuando entran en contacto con el cenote, aunque lleven cal, se disuelven con la masa más extensa de agua. Y estas se formaron hace unos 15.000 años, en la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era unos 75 metros más bajo que lo es en la actualidad. Así las aguas subterráneas corrían hacia el mar y las cuevas estaban huecas solo con el aire. Al final de la glaciación el nivel del agua subió y penetró en los ríos subterráneos dentro de los cenotes, comunicando con el mar, y los inundó, y dejaban muchas veces dentro de esa inundación que había aparecido estalactitas y estalagmitas que eran de una época anterior. Los cenotes se formaban cuando una caverna se desplomaba, principalmente debido a la erosión, y revelando en el fondo yacimientos de agua. Los cenotes varían de tamaño, dependiendo principalmente de su edad. Los más antiguos son los que están abiertos,
con grandes paredes verticales porque toda la techumbre se ha derrumbado, y la apariencia es de amplios pozos. Los hay también semiabiertos, con una bóveda lateral que se derrumbó parcialmente. También los hay cerrados y con pequeños accesos, a veces bastante largos y sinuosos, que son los más recientes. Y los antiguos, pues como podéis entender, se han llenado de las piedras de los derrumbes y con los lodos que también han aportado las lluvias. Pues consciente de la importancia que los cenotes tenían para la vida diaria, los mayas realizaban en ellos, en estas cavidades, diversas ceremonias en honor a los dioses como Chá, que es el dios de la lluvia y del agua. Y otras de las labores, podemos decir que de conservación, consistía en dejar siempre alrededor de los cenotes una franja arbolada de 5 o 6 metros de anchura alrededor de la boca del cenote, delimitándola con la zona agrícola, que no se desmontaba, y en esta zona, que se denominaba Tolche, y tenían la finalidad de evitar que las lluvias erosionaran el terreno y arrastrasen el lodo al interior del cenote, cegándolo y enturbiándolo. Entonces esas plantas, esos árboles, hacían de filtro para que el agua que entrara por esa parte de la superficie del cenote la entrara limpia. Y también esas plantas atraían a muchos pájaros insectívoros que hacían su labor combatiendo lo que eran las plagas agrícolas. Durante mucho tiempo se pensó que los cenotes eran independientes unos con otros y que el agua de los mantos subterráneos fluía entre las rocas y las arenas por capilaridad, a través de ranuras, grietas y hendiduras. Pero con la investigación desde la arqueología, desde la geología y desde el submarinismo, se ha comprobado que los cenotes forman un mismo complejo sistema hidrológico subterráneo, formado por ríos que corren bajo la superficie terrestre a unos 20 metros de profundidad, formando pozos, galerías, túneles, cenotes. Y en este caso las corrientes parten del centro de la península del Yucatán hacia la costa caribeña, puesto que el centro está un poco más alto, tampoco mucho, unos 100 metros, no está más, desembocando en las marismas y en los pantanos que se integran en el mar. Algunos de estos canales y ríos desembocan dentro del mar, consiguiendo el extraño caso de poder hacer aguada los barcos de agua dulce a decenas de metros de la playa. O uno puede bañarse en agua sin sal en la costa yucateca. El otro aspecto que hace también a Cobá un enclave tan peculiar son la proliferación de vías terrestres que en su enclave urbano se concentran y que se conocen como escabeop, caminos mayas o escabé. El mundo maya tuvo una unidad de creencias, de estructura política y de defensa de su territorio, en gran medida por la comunicación que existió entre las ciudades y que en realidad eran ciudades-estados en sí mismas. Pero las diversas ciudades se comunicaban con una rapidez increíble, y eso fue gracias a los escabeop, que eran caminos artificiales hechos a mano y también denominados como caminos blancos, construidos por los yucatecos mayas en la época clásica, entre la época que va del 600 después de Cristo al 900 después de Cristo, que constituyen pues unas notables obras constructivas peculiares, extrañas a la vez, al no emplear los pueblos mesoamericanos ni la rueda ni el carro, puesto que consideraban al círculo como algo sagrado. O sea, nunca eran caminos para andar, tampoco tenían caballos, entonces eran donde se movían, estaban excelentemente preparados y se empleaban tanto de día como de noche. Por eso eran blancos, para poder andar y caminar con la luz de la luna, no desviarse y no meterse en la selva, que era donde estaban todos los peligros. Saltando mucho las distancias, nos recordarían en parte a las calzadas romanas, con una base con grandes piedras, más pequeñas bajo lo que sería la superficie, que se unen con cal, y finalmente pequeños guijarros mezclados con cal en la superficie, que daban un aspecto blanco y brillante a la ruta, a esta ruta o escabé.
Estos caminos eran apisonados cuando el escabé estaba húmedo con unas apisonadoras redondas de piedra, una cilíndrica, una piedra caliza, que ocupaba casi el ancho de la calzada, que era comúnmente de 5 metros. Eran unos rodillos de 25 centímetros de diámetro los que se han encontrado y de 5 toneladas de peso, y cuya anchura permitía que lo empujaran 15 hombres a la vez, que lo iban haciéndolo rodar a lo largo del camino. Así comprimían el scab, las piedrecitas que formaban, y formaban una superficie que era dura y resistente, prácticamente parecida a lo que es nuestro asfaltado de ahora. La medida media de ancho era alrededor de 4,5 a 5 metros, y para los desniveles se colocaban paredes laterales que podían ir desde 65 hasta 5 metros de alto, y podían alcanzar estos caminos hasta 100 kilómetros de largo. A todos les unía una obsesión, creemos que en gran parte religiosa, de trazar una perfecta línea recta. Cobá es un paradigma en el número de caminos blancos, unos urbanos y otros interurbanos, y un enclave también para entenderlos. En un área urbana de entre 63 y 75 kilómetros cuadrados se encuentran perfectamente definidos más de 40 escabeop o caminos o escabés que comunicaban los distintos conjuntos de las edificaciones de la ciudad, o bien desde una zona central partían del centro a la periferia para llegar a lugares o bien administrativos o bien habitacionales o bien religiosos secundarios del centro de Cobá. La excepcionalidad de los caminos de Cobá es la línea recta que alcanzaron. Uno de ellos, de 100 kilómetros, dirección oeste, llega hasta la ciudad también maya de Yuxaná. El otro camino insigne, de 20 kilómetros, en dirección suroeste, llega a Ixil. Y estas dos ciudades secundarias tenían a Cobá como capital, ya que esta fue la única gran metrópoli del periodo clásico en un área de cerca de unos 500 kilómetros. No se encuentra otra ciudad de este tamaño. El área queda comprendida entre los lagos Cobá y Macanox, fue el centro de la ciudad, y estaba rodeada de una gran zona suburbana extensa y densamente poblada que podría subdividirse en dos: el área más cercana al centro, habitada por la población de estatus social más alto, y la más alejada, que era donde vivían las clases bajas. Las elevaciones que aparecían a lo largo del escabé eran de dos tipos: las que tenían funciones administrativas, que serían como unos peajes, y también las que daban acceso a un cenote o a un acal o manantial para hacer aguada, y también existían, con probable sentido ceremonial, una serie de rampas desde donde se accedía a los templos. En esta realidad de caminos se nos cruzan con los cenotes, que no solo proveían de agua a los viajeros que recorrían el escabé durante todas las estaciones del año, sino que también suministraban el agua indispensable para su construcción y el mantenimiento de la superficie del camino, como hemos visto con esa especie de apisonadora tirada apisonadora humana. Otro de los aspectos más importantes que tuvieron estas vías fue la función de socialización. Los mayas tenían necesidad de reunirse, ya fuera para intercambiar productos y alimentos, ya fuera para la celebración de fiestas y de mercados, de otra serie de mercaderías. Y algunos de estos caminos contaban con un arco al inicio y al final de cada trayecto, cuya función parece haber sido la de marcar el límite del espacio sagrado que constituía el centro ceremonial, entendiéndose el pasar por debajo de él como haber constituido un rito de acceso. Por ahí es por donde van los tiros ahora en la interpretación arqueológica. Y los investigadores del mundo maya asocian el arco, a este arco ritual, al arco iris, que simbolizaba como una gran puerta del umbral de acceso al cielo. Volviendo a las escabés de Cobá, la red interna conserva bien definidos y restaurados por lo menos 16. Y esta multitud de caminos también producía ensoñaciones, y una tradición local decía que
uno de los escabés que salía de la ciudad y que se sumergía en el celote sagrado de Chichén Itzá, siendo en un momento un camino subterráneo bajo el escabé superficial. Estas cosas eran las leyendas que les emocionaban. En este mundo de cenotes y escabeó, una de las cosas más sorprendentes es que no esté delimitado el territorio selvático con el camino propiamente dicho, así que termina el escabé y comienza la selva con sus rumores y sonidos animales. Y para hacernos una idea, en solo el territorio de Yucatán habitan más especies que en todo el continente europeo. Con tal variedad no es de extrañar que los mayas mantuvieran una intensa relación con el mundo animal. En ella viven 200 especies de aves como el quetzal, el tucán, la guacamaya, alrededor de 60 especies de reptiles, cocodrilos, serpientes de cascabel y 50 tipos distintos de mamíferos como el jaguar, el puma, el tapir. Los mayas aprendieron a conocer las cualidades que entendían que tenían estos animales y tomaron su piel, sus plumas y sus cascabeles para acompañar rituales, danzas y coronaciones. Y esto acompañaron también la construcción de numerosos templos que estos y otros animales les inspiraron. El jaguar fue una de las criaturas más importantes del panteón de animales sagrados. Le dieron el nombre de Balán y creían que protegía a quien se vestía con su piel o portaba su imagen. Era el cazador sin igual de la selva maya, con sus poderosas garras, con la potente mandíbula, con feroces colmillos, y lo denominaban como Chac y Cal. Rápido con el viento, se le representaba también como niño jaguar, que era el venerado como protector de las ciudades. En la cosmogonía maya el jaguar tenía varias formas. Una de ellas era Akukin o Akinchil, dios del inframundo, y también los jaguares inspiraban a las élites militares que formaban los caballeros del águila y del jaguar, que portaban el felino dibujado en su escudo. Y antes de entrar en batalla, los jefes ingerían corazones de jaguar, esperando que esto les aportase valor y arrojo en el combate. Dientes y garras se creaban para crear insignias de la realeza, y daban también el jaguar en nombre a los dirigentes mayas del tipo de luna jaguar o pájaro jaguar, y también eran recurrentes los tronos realizados con figuras de uno o dos jaguares sobre las que se sentaba el dignatario. Otro animal sagrado para los mayas era el quetzal, el ave de la fertilidad, de la vida y de la abundancia. Cualquier tocado o capa dotado de sus plumas representaba poder y riqueza ilimitados. Su caza estaba prohibida y las plumas solo podían usarse cuando se desprendían y eran tan valoradas que se usaban como moneda carísima. Y a lo largo de las rutas comerciales mayas, las plumas de quetzal tenían una gran demanda. Según la tradición maya, con un soplo divino de los dioses, las hojas azul verdosas del árbol guayacán cayeron, y mientras llegaban al suelo formaron la forma del majestuoso quetzal con el largo plumaje. Según la misma leyenda, antes de la conquista el ave tenía un bellísimo canto y enmudeció de espanto hasta hoy al ver al primer hombre con barba, espada y coraza que llegó a la península del Yucatán. El quetzal habita en los grandes bosques selváticos del mundo maya, y donde falta la luz por la densidad del follaje, que es tanta que las plumas fácilmente se confunden con el follaje de los pinos, y el hecho es que muchas veces son de hasta 15 metros de alto. El tamaño de su cuerpo es pequeño, es como unos 35 centímetros, el tamaño como de un gallo, pero las plumas de la cola pueden llegar a medir casi 1 metro, y las plumas cambian de color con la luz, que puede entenderse como de dorado, azul o verde esmeralda, y el pecho del pájaro es de un rojo intenso. Otro de los animales sagrados era la serpiente de cascabel. La serpiente de cascabel celebró una fiesta a la cual acudieron varias serpientes amigas suyas. Después de agasajarlas dijo: «Oye, estoy contenta y quiero concederos un deseo. Me podéis pedir lo que queráis que os lo concederé». Una serpiente le dijo: «Yo quiero pasar desapercibida en el monte».
Y le dijeron, pues tendrás el color de la tierra. Otra dijo, yo quiero ser bella. Pues tendrás los colores del arco iris. Otra dijo, yo quiero tener la panza más grande. Pues te podrás comer hasta un cerdo. Otra dijo, yo quiero tener fuerzas. Y con tu cola podrás atrapar a los enemigos, se le respondió. Otra dijo, yo quiero subir al techo de las casas. Pues reptarás por los muros como una ardilla. Otra dijo, yo quiero comer serpientes. Entonces las serpientes que allí estaban se lanzaron sobre ella y la devoraron. Como se aprecia, era una preocupación mitológica la que por el reptil tenían. Los mayos consideraban a la serpiente de cascabel como la encarnación terrestre de Quinch-Au, el dios del sol, deidad suprema. De todo el mundo maya es posible encontrar representaciones de serpientes solares en templos y en monumentos de antiguos centros ceremoniales. Los mayas tenían la creencia que la edad de la serpiente de cascabel era determinada por el número de crótalos que tenía en la cola. Hay quienes piensan que esta creencia les llevó a concebir un calendario sagrado de 260 días, el Tzolk'in, donde el ciclo del tiempo era representado por una serpiente portadora en su cuerpo de los 20 meses que conformaban ese año maya. Se unía a esa interpretación que la serpiente de cascabel estaba la mayor parte de su tiempo enroscada, en forma del mágico círculo maya, y también se empleaba mucho como decoración de los hipiles, mantas ponchos que con mucha frecuencia portaban motivos de serpientes tejidos, y en el Yucatán de Cobá es muy frecuente ver hipiles con figuras que recuerdan los dibujos presentes en la piel de la serpiente de cascabel como rombos, cuadrados y escaleras. Pero al estar Alcoba entre lagunas, la presencia cultural también la tuvo el cocodrilo, que era el reptil más grande del mundo maya. Y en este milenario animal que habita en todos los ríos y lagunas de la región aparece representado en muchos relieves y glifos de muchos templos y de palacios mayas. A pocos centenares de kilómetros de Cobá, ya en Belice, existe una ciudad que se denomina Lamanai, que en idioma maya significa cocodrilo sumergido. El cocodrilo de las lagunas y pantanos que se encuentra en esa zona gusta de fondos fangosos, y en las ideas del origen del cosmos, del hombre y del tiempo y del espacio situaban al caimán como un símbolo de élite. Y las referencias, imágenes de que la Tierra descansaba sobre un cocodrilo comprendieron otros conceptos. Creían que vivíamos encima de lo que era la capa, o sea, la tierra, era la piel de un gran cocodrilo, y por ejemplo cuando ese se desperezaba o hacía un giro rápido era cuando se producía un terremoto. Ya veis qué bellezas nos va a presentar y nos va a dejar todo lo que es este mundo maya que hoy hemos empezado a conocer en Cobá. Esto es Historia con Sentido, hoy de cenotes, de caminos mayas y de animales mitológicos. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.